El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Éxodo capítulo 12, versículos 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hermanos, todos deben orar con todo su corazón y mantener esta clase de comunión con Dios sin distraerse pensando en otras cosas ni usar repeticiones de paporreta. Otro ejemplo lo hallamos en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, que dicen: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermano, si interpreta literalmente este pasaje, ello será un gran problema para las damas en la iglesia. De acuerdo a esto, las hermanas deberían permanecer en silencio y no podrían ni siquiera orar ni cantar alabanzas en voz alta. No podrían tampoco participar en ningún ministerio de servicio en el que tuvieran que hablar a la congregación. Algunas iglesias interpretan esto literalmente y han hecho de ello una norma o tradición para limitar las actividades de la mujer en la congregación. Hay quienes no pueden imaginar a una mujer dirigiendo un culto desde el altar o predicando desde el púlpito. Sin embargo, hoy en día hay muchas hermanas pastoras y esas reglas y normas ya han sido abolidas. No obstante, en ese tiempo, si una mujer dirigía un culto desde el altar, decían que era un sacrilegio. Como les decía, hay algunas iglesias que incluso actualmente adoptan esas normas basadas en esas antiguas tradiciones. Sin embargo, en la Biblia vemos a mujeres como Débora, quien fue designada como juez sobre el pueblo de Israel. Dios designó a mujeres porque su fe era mayor que la de los hombres e hizo que ellas salvaran a su pueblo. Además, hubieron profetisas quienes llevaron el mensaje de Dios al pueblo. Asimismo, en el Nuevo Testamento podrá hallar los nombres de muchas mujeres que siguieron a Jesús y sirvieron en la iglesia. Por eso, decir que las mujeres deben permanecer calladas en la iglesia no se refiere físicamente a las hermanas que están viviendo conforme a la palabra de Dios. De hecho, se refiere a los nuevos creyentes, sin importar género ni sexo, que van a la iglesia y que aún no viven de acuerdo a la palabra. Tal como Eva, que fue imprudente al aceptar la tentación de la serpiente y no obedeció la palabra de Dios, y ella también tentó a Adán para que ambos pecaran. Mujer, en el versículo anterior, indica a los que todavía tienen esa naturaleza pecaminosa que los lleva a pecar. Aquellos que aún no han sido transformados por la palabra mienten, son tercos y obstinados y muchas veces imprudentes. Forman y promueven en la iglesia sinagogas de Satanás o grupos excluyentes. Chismean, juzgan y condenan a otros, o incluso crean divisiones y desorden. Son arrogantes e ignoran a los demás. La Biblia advierte que aquellos que aún son desobedientes y no han desechado su naturaleza carnal deberán permanecer en silencio en la congregación y someterse a esta regla.
También hay otros que interpretan literalmente el hecho que Jesús convirtiera el agua en vino. Incluso en Proverbios capítulo 23, versículo 31, Dios previene en contra de la embriaguez. Y dice el pasaje: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Hermano, el Señor no hizo el vino para que el hombre se emborrachara. Esta fue una señal milagrosa que marcó el inicio de su ministerio. Fue para indicar que el Señor Jesús, quien es el Verbo que descendió a este mundo, derramaría su preciosa sangre representada por el vino. Transformar el agua en vino significa que el Verbo, que está representado por el agua, sería crucificado y derramaría su sangre para perdón de los pecados. Algunos que no entienden el significado espiritual de este milagro dicen que, como Jesús hizo el vino para el hombre, entonces está bien emborracharse. También tenemos el caso de Naamán, el general sirio leproso, quien sanó completamente de su lepra al sumergirse 7 veces en el río Jordán. Ahora bien, esto no quiere decir que las aguas del río Jordán tengan el poder de sanar. Sumergirse 7 veces en el Jordán representó la obediencia completa a la palabra de Dios. Hermano, si obedece totalmente la palabra, Dios lo podrá sanar de cualquier enfermedad y responderá sus peticiones. Por eso Dios dijo 7 veces, y no 5, 6, ni 8, ni 12. Si desconoce este significado, aunque vaya al río Jordán y se lave, no sanará de su enfermedad. Yo he estado en el río Jordán muchas veces y nunca he oído ni he visto que alguien se bañe allí. Por eso, interpretar literalmente la palabra de Dios sin entender su significado espiritual es comer la palabra de Dios cruda. Lo siguiente, ¿qué significa que no debe comer la carne cocida en agua? Esto quiere decir que no deberá añadir ninguna otra cosa cuando comparta la palabra de Dios. Hay quienes mezclan la palabra con otras enseñanzas y hay otros que predican la palabra usando teorías filosóficas. Dicen que están predicando la palabra de Dios, pero el contenido de sus sermones está lleno de política, de asuntos sociales, de temas económicos, etc. Cuando en una prédica cita lo que alguien dijo, deberá ser tan solo como complemento a la palabra de Dios. Deberá ser una ilustración dentro del contexto bíblico de la enseñanza. Hermano, toda la verdad ya está escrita en los 66 libros de la Biblia. Por eso deberá mencionar solo lo que dice la palabra de Dios y no lo que dijo una persona como si fuera palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo ya está escrito en los 66 libros de la Biblia. Si lo que dice alguien no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es verdad. Y es que el pensamiento y el conocimiento humano son limitados y aún los catalogados como los más sabios en este mundo no han sido perfectos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, la palabra de Dios es más sabia que cualquier teoría humana. Solo la palabra de Dios es la única verdad que jamás cambiará. Algunos estudian hebreo y griego para conocer el significado de cada una de las palabras en la Biblia y procuran conocer el corazón de Dios a través de ese conocimiento lingüístico. Pero no podrán entender la voluntad de Dios de esa forma. Los judíos, los fariseos y los escribas aprendían la palabra de Dios en su lengua materna, es decir, en su lengua original. También memorizaban pasajes enteros de la Escritura sin cambiar ni siquiera un solo acento. Leían la Biblia en hebreo o en griego, que era su idioma materno. Y también había algunos que sabían y recitaban la Biblia entera desde su niñez. No obstante, no reconocieron al Señor Jesús, quien es la misma palabra, quien vino a este mundo en carne.
Jesucristo, nuestro Salvador, es la parte central de la Biblia. Sin embargo, aquellos que leían las Escrituras en el idioma original no pudieron ni siquiera reconocer al Señor cuando vino a este mundo. Más bien, lo calumniaron y lo entregaron para que fuera crucificado. Fueron los primeros en hacer eso. Pregúntese, ¿es acaso imprescindible saber hebreo o griego para comprender la voluntad de Dios? ¿Es acaso necesario saber esos idiomas para alcanzar la vida eterna? Los pastores de esta iglesia deben tener presente esto al predicar sus mensajes. La palabra que se predica desde el altar no es simple conocimiento humano o alguna teoría filosófica, ni tampoco es un recuento histórico. Deberá predicar lo que la Biblia dice con la dirección del Espíritu Santo. Deberá dar testimonio del Dios vivo. Deberá dar a conocer cuál es la voluntad de Dios para los cristianos, cómo deben vivir una verdadera y correcta vida cristiana para ser salvos y cosas como estas. Esto es lo que significa no comer el cordero cocido en agua. Segundo, deberá comer todo el cordero. Dios dijo que deberá comerlo asado al fuego. Acaban de aprender cómo asarlo al fuego, ¿cierto? Ahora bien, no deberán comerlo crudo ni cocido en agua. Además, deberá comer todas sus partes, incluso la cabeza, las piernas y las entrañas. Si lo come asado al fuego, eso significa que estará adorando a Dios en espíritu y en verdad. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, esto es, que comen el cordero asado al fuego, no piensan que hay algo erróneo en la palabra de Dios, ni tampoco se preguntan por qué el pastor dice eso o aquello. Si tiene este tipo de pensamientos, significa que no está comiendo el cordero asado al fuego. Comer todas las partes del cordero, incluyendo la cabeza, las piernas y las entrañas, quiere decir que deberá obedecer toda la palabra de Dios registrada en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, hay algunos que pasan por alto las partes más complicadas, como el libro de Levítico, o dicen que en realidad el Antiguo Testamento no importa porque fue escrito antes que viniera el Señor Jesucristo a este mundo. Otros no creen en las señales milagrosas ni en los prodigios, aun cuando están escritos con toda fidelidad en la Biblia. Hermano, si descarta de la Biblia todo aquello que no está de acuerdo con su forma de pensar y criterio propio, quedaría muy poco en la palabra. La palabra de Dios se limitaría entonces a enumerar meros principios éticos y morales. Hermano, le pregunto, ¿qué quedaría de la Biblia si excluyéramos las señales milagrosas y los prodigios? Actualmente no se mencionan mucho los milagros y prodigios, y si alguien manifiesta esta clase de señales, otros lo condenan como apóstata. Dicen que esos milagros solo sucedían en el tiempo del Señor Jesús. No se explican cómo alguien podría actualmente hacer esos milagros. Pregúntese, ¿acaso el diablo podría efectuar esa clase de señales milagrosas? En la Biblia, nuestro Señor dijo que la gente no creería a menos que vieran señales y prodigios. También declaró que el poder de Dios viene de lo alto. Los que califican como apóstatas a los siervos de Dios que manifiestan este poder, de alguna manera están impidiendo que sus ministerios crezcan. Por eso, los verdaderos siervos de Dios no deberán dejarse amedrentar por esos calumniadores llenos de envidia y carcomidos por los celos. Retomando la prédica, no deberá aceptar solo las partes de la palabra de Dios que le convengan o con las que su forma de pensar esté de acuerdo. Más bien, deberá creer toda la palabra y grabarla en su corazón. Por eso, Dios ordenó a los israelitas comer todo el cordero. Tercero, no deberá dejar nada del cordero para el día siguiente y todo lo que quede deberá quemarlo. Es decir, si los israelitas no podían comer todo el cordero hasta la mañana siguiente, tenían que quemar al fuego lo que quedara de él.
Espiritualmente, la noche se refiere al tiempo en el que el diablo y Satanás tienen la autoridad para gobernar este mundo. Y mientras la noche o las tinieblas vayan avanzando en estos días que marcan el fin de los tiempos, el pecado prevalecerá más y más y la oscuridad será cada vez más densa. Sin embargo, cuando el Señor vuelva, las tinieblas se disiparán y la luz vendrá para que la aurora de la mañana aparezca. En ese momento, todos comprenderán que la Biblia es la verdad absoluta y las recompensas y la medida de santidad de cada uno serán claramente reveladas. Entenderá lo necio que ha sido al aferrarse a sus ideas, a sus deseos y orgullo. También sabrá lo intrascendente que es el amor carnal. Pero ya no habrá otra oportunidad para cambiar el resultado de lo que ya ha sido revelado. Será muy tarde para lamentarse pensando que debieron haberse despojado de todo pecado y de toda maldad, que debieron haber buscado y acumulado tesoros en el cielo. Incluso antes de llegar al cielo, si tan solo llega al nivel del espíritu, entenderá que todo lo material no tiene importancia alguna. La fe material o de conocimiento y la fe espiritual son completamente diferentes. Son tan diferentes como el cielo y la tierra. Si tiene fe espiritual, toda preocupación por lo terrenal desaparecerá. Como pondrá toda carga en manos de Dios, sabrá que es inútil preocuparse por cualquier cosa. Sabrá que la preocupación solo hará que Satanás logre su propósito en su vida. Hermano, si anda por fe, no tendrá preocupaciones, tan solo se interesará en la obra de Dios. Por eso, Dios suplirá todas sus necesidades y tendrá salud para que pueda continuar sirviendo al reino de Dios y así atesore más recompensas en el cielo. Comprenderá que todo lo demás no tiene importancia. Por eso, los verdaderos cristianos deberán obedecer toda la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida diaria antes que el Señor regrese. Esto es, deberá prepararse como la novia perfecta del Señor y esperar su pronto retorno. Por ello, la Biblia señala enfáticamente que deberá guardar su espíritu, alma y cuerpo sin mancha antes que el Señor Jesucristo vuelva otra vez. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, los que comen la palabra de Dios asada al fuego sentirán que la palabra es dulce como la miel y más dulce que la miel del panal. Sentirán la confianza de tener vida eterna y la esperanza por el reino de los cielos. Y ni siquiera notarán cómo pasa el tiempo cuando leen la Biblia, escuchan la prédica u oran. Si está viviendo esta clase de vida cristiana, eso quiere decir que espiritualmente está comiendo el cordero asado al fuego. Aun si la prédica dura 1 hora, me dirá que el mensaje ha sido muy corto y que por favor predique un poco más. Como recibe con anhelo cada palabra que viene de Dios, no sentirá que el tiempo pasa. Además, experimentará el gozo de ser transformado cada instante por la palabra y su fe espiritual crecerá rápidamente. Crecerá de tener la fe de un niño recién nacido a la fe de un joven y también a la fe de un padre, es decir, a la medida de la estatura de Cristo. Si llega a tener la fe de un padre, no solo será bendecido y prosperado en todo, sino que también entenderá el corazón y el amor de Dios y llegará a conocer claramente los secretos del reino espiritual. Solo aquellos que han alcanzado este nivel podrán comprender el gozo y la felicidad que esto representa. De acuerdo a la manera como haga suyo el Cordero, la calidad de su vida cristiana será diferente no solo en esta tierra, sino también en el reino de los cielos. Conforme al grado en que aplique la palabra de Dios en su vida diaria, el lugar y la morada, la gloria y las recompensas concedidas en el cielo serán también diferentes. De la misma forma, el nivel de dicha y de felicidad que sentirá por siempre en el reino de los cielos será igualmente distinto. Espero que todos espiritualmente coman, como Dios lo ha ordenado, el cordero entero asado al fuego y así lleguen a interiorizar en sus vidas la palabra de Dios antes del regreso del Señor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que de esa forma puedan ir al más glorioso lugar en el cielo.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.